Podcaster al aire. Bienvenido a nuestro nuevo podcaster. En nuestro capítulo número 12 hablaremos de un tema muy interesante, pero vamos a iniciar con una frase muy reconocida de Walt Disney, que es: pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar al que quieres estar mañana. Este tema de vocación o elección lo desarrollaremos junto a Alex Ansora. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, Katy, qué gusto estar nuevamente en un episodio más de Podcasters número 12. Y pues qué buenísimo tema, vocación o elección. Así es, un tema en el cual es muy importante saber qué decisión también, apartado elección o vocación, es algo que tenemos que tomar, porque como bien dicen, las decisiones o las oportunidades te llegan una vez y es la decisión que vos tomes, o es sí o es no. Sí, y fíjate que me llama la atención la palabra vocación, porque etimológicamente quiere decir un llamado. Es algo así como a lo que vos has sido llamado, y pues es bastante compleja la comparación o el tema sobre esto, porque de repente vos naces con una vocación para algo, pero el camino te lleva a tomar una elección que muchas veces no va acorde a tu vocación. Entonces ahí hay un conflicto de intereses y también un conflicto de vida que al final pues te va a hacer sentirte mejor con la vida que llevas o no. Entonces me parece que sí es muy bueno para desarrollarse. Pero fíjate que para dar inicio, la vocación, te voy a explicar, es la inclinación, como ya bien decías tú, de una persona que siente a dedicarse de un modo de vida, y puede ser relacionada tanto como profesionalmente, en su trabajo, en su carrera, como lo espiritual. La palabra viene del latín vocatio o vocations y significa acción de llamar. Bien lo decías tú, andabas bien cerca. Andaba cerca. Sí. Que me gané. Una torta. Una carita feliz. Entonces ese significado de latín, que es la acción la acción de llamar, es una palabra en el cual tú decías muchas veces ya solo se basa en el trabajo, en tu vida espiritual, en tu carrera. Muchas veces quizás yo he escuchado personas que, más que todo en los jóvenes, y es el caso de una persona muy cercana, yo le digo: ya vas a salir de noveno, ¿qué quieres estudiar en bachillerato? Y es como, todavía se queda pensando, ¿verdad? Pero es ahí donde viene la elección de lo que vos querés ser el día de mañana. Y quizás es un tema en el cual también muchos están saliendo de bachillerato, otros de noveno, y en el bachillerato o escoges un diplomado, un general en diplomado con énfasis en inglés, en computación, pero ya esto te está abriendo también las puertas para ver a lo que vos te querés dedicar en la universidad, si lo hablamos de los estudios, de la carrera. Ajá. También yo he escuchado frases como, por ejemplo, te dicen: no, que tal persona no trae vocación para eso, y quizás lo podemos ver, y muchos hemos sido como víctimas o partícipes de una de estas ocasiones. Y te voy a poner un ejemplo bien básico, que es cuando vas a una unidad de salud o a un hospital y de repente te atiende alguien que no tiene la vocación para el trabajo que está ejerciendo. Puede ser un médico, puede ser una enfermera, que te tratan súper mal, y es porque no les apasiona quizás la carrera en la que están trabajando, y tuvieron que elegir quizás por lo monetario o porque había una oportunidad en ese momento, pero no era lo que ellos querían. Entonces, cuando no hay esa vocación, pues creo que nada tiene sinergia, y no lo haces como de gusto. Así. O sea, no ofreces a las personas un buen trato, ni tú te estás sintiendo a gusto. Ir a trabajar todos los días, sentir pesado. Por eso alguien me dijo: si vas a trabaja de lo que a vos te gusta. Sí. Porque es bien, esta persona también como consejo me lo decía. Pues sí, como mucho, ¿verdad? Me metí a trabajar por la necesidad, pero sentía tan tedioso levantarme, saber que tenía que ver a esas personas, hacer lo que para mí era algo nuevo, y más que todo quizás cuando entras a un trabajo y en el cual tenés que aprender algo que quizás en la universidad o en el bachillerato, por ejemplo, si sos contador y te metes en otra rama del trabajo, llegas de cero, llegas a aprender
Y más si no te gusta, se te hace más difícil aprender. Sí. Entonces es bien importante saber. No, y que es bien difícil también porque el mundo en el que estamos como no está hecho pues actualmente para que se te den las cosas fácilmente, como Así de decir, es. ay, yo tengo la vocación para ser maestro. Entonces quizás muchas veces hay dificultades para poder estudiar y sacar un profesorado y convertirte en maestro, o de repente decís, no, yo quiero ser piloto de avión, pero las posibilidades no se te dan y quizás naciste para ello, entonces te convertiste, no sé, en taxista o algo así, y que no es lo que te gusta. De repente, mira, yo he visto casos de personas que son profesionales, abogados. Un ejemplo, tengo un amigo que es abogado y no ejerce como abogado porque no era su vocación. Después se dio cuenta que él traía para los medios de comunicación. Hoy es locutor de radio, pero imagínate, está haciendo su vocación siendo locutor, pero también de vez en cuando trabaja en la abogacía, pero no es lo estudió, creo que por presión familiar. Y ahí ocurre también otro tema interesante, que es, yo voy a elegir voy a hacer una elección por presión familiar y no voy a seguir mis sueños o la vocación para la que he nacido. Entonces hay que tener bastante como criterio y saber definirte en lo que de verdad querés y luchar, porque una vocación, si vos descubrís que tenés la vocación para algo, creo que vas a luchar para que eso se mantenga. Imagínate que chivo, ¿cómo te vas a dar cuenta que algo sí es una vocación y no una elección? Creo que puedes pasar 24 horas del día ejerciendo tu vocación y lo vas a sentir como un gusto. No te vas a cansar, creo, no te vas a aburrir porque estás en lo tuyo, estás en el llamado al que has sido, pues. Sí, es cierto, fíjate que eso que mencionaste, que a veces los padres más que todo como que obligan y ponen esa presión a los hijos, ¿verdad? De que ellos quieren que vos seas ingeniero, doctor, y cosas que quizás no es tu deseo. Y muchas veces yo he escuchado también que hay hijos que cayeron en ese error por complacer a sus padres, porque dicen, bueno, al final él es quien me va a ayudar, y pues si él quiere que yo sea eso, pues muchos se quedan en ese estanque en el cual deciden, bueno, voy a estudiar lo que mis papás quieren. Y ya después, muchos se han retirado quizás en el 4º año. ¿Por qué? Porque no les gustó, porque ya sintieron tedioso ir a estudiar. Y es por eso que muchos llegan quizás hasta dejar la carrera a medias y dejan quizás cursando 4º año y después para pasarse a otra carrera. Entonces, e incluso eso de tomar la decisión es bastante de ser sabio, de persistir, de no moverte hasta que vos obtengas lo que vos querés, no lo que otras personas quieran, no por lo que quieran tus amigos. O hay muchos que también dicen, más que todo esto se dio en bachillerato, escuché unos compañeros que eran súper amigos, y uno de ellos iba a estudiar medicina y el otro quería ingeniería. Entonces le decía uno al otro, no, vamos, venite, o sea, estudiemos juntos, y para ellos seguir siendo amigos, pero había otro que se inclinaba por otra cosa. Entonces muchos también se van a estudiar lo que no realmente no quieren, pero ¿por qué? Por complacer a otras personas, por seguir en la misma. Y en la vida, pues yo siento que esto es de tomar el camino tú solo. Vas solo, o sea, quizás en el kinder porque tu mamá te llevaba de la manita y te enseñaba, pero ya cuando ya entras más que todo a la universidad, eso ya depende de vos nada más. Sí. Y fíjate que justamente eso de lo que vos estás hablando, pues creo que tenemos ejemplos a diario. Todos creo que conocemos una persona que ha tenido ese problema, o nosotros mismos a veces lo hemos pasado. Por ejemplo, bueno, creo que todos hemos pasado por eso. De repente, adolescente, querés ser algo, pero luego en el proceso del crecimiento vas cambiando, y también tus padres influyen mucho, porque realmente lo influyen. Te voy a contar mi caso. Mi mamá quería que yo fuera ingeniero y sí, yo un tiempo yo dije, sí quiero ser ingeniero de sistemas y todo, me gustaba, porque siempre me gustó el rollo de las computadoras y todo esto, armar y desarmar cosas. Para eso soy buenísimo, pero mi vocación era otra. Mi vocación era el arte, eran las comunicaciones, no sé, era crear, porque
siempre pasaba haciendo cosas, o estaba pintando, o estaba inventando cosas con mis juguetes. Y bueno, en un tiempo yo quería ser astronauta también, porque científico o astronauta, porque no sé, mi imaginación me daba para tanto. Pero ahora ya no. No, ahora me da más. Son malas. Pero fíjate que pues uno va creciendo y va cambiando eso dependiendo de las oportunidades que tenés o de lo que, bueno, las influencias que están a tu alrededor. Pero recuerdo yo que cuando iba a ingresar a la universidad me pasó algo, que yo quería estudiar artes plásticas. Ese es mi sueño frustrado, las artes plásticas, pero pues hubo un inconveniente que me decían, ¿y de qué vas a vivir? ¿Eso para qué te va? ¿Y eso qué es? Bueno, en aquella época. Sí, o ya. Entonces, no, ya. Entonces, pero imagínate, me incliné más por algo digital, siempre enfocado en el arte, pero algo digital que realmente pues sí me acercó un poco a lo que yo quería. Pero no era como el sueño que yo tenía de estudiar en la Universidad de Artes Plásticas. Entonces me metí al rollo del diseño y las comunicaciones. Me encantó porque ya también de pequeño yo jugaba a ser presentador y a estar en radio y cosas así. Pero fíjate que hubo un momento de la vida, y creo que todos lo pasamos, que viví esa frustración. Porque yo no sabía si hacerlo por vocación o por elección. Por elección me esperaba una ingeniería. Entonces, y yo iba a ser un gran ingeniero. Sí, es que hubiera llegado. Pero sí es que hubiera llegado. Sí, porque es que muchas personas se retiran cuando ya no les gusta. Imagínate, quizás lo hubiera comenzado y lo hubiera dejado a medias, porque no era lo mío, no traía para eso. Pero creo que me di cuenta a tiempo de eso, y pues me incliné más a mis sueños. Entonces yo dije, no, tengo que realizar mis sueños porque primero es mi vida. Entonces yo elijo lo que voy a estudiar, aunque me lo estén pagando mi papá. Pero creo que hay que marcar también para lo que traes, porque si no al final te volvés en una persona frustrada. Yo tenía una compañera en ese tiempo de universidad que ella estaba estudiando conmigo, pero no era su carrera. Y ella decía, estoy estudiando esto por complacer a mi mamá. Y se graduó. O sea, logramos terminar, ella se graduó todo, y después terminando, sacando su título, al siguiente año empezó la verdadera carrera que ella quería, que era ser veterinaria. Entonces, y lo logró. Sacó su carrera, y todos nos quedamos, ¿cómo vas a hacer algo tan distinto? Pero es que este es mi sueño. Y se dio cuenta ya tarde, pues, porque ya había crecido, ya se había empoderado, y dijo, no voy a seguir mis sueños. Hoy es una gran veterinaria, y créeme, lo estoy orgulloso de ella, porque a pesar de siguió sus sueños. Y esto nos pasa, creo que a todos, ¿verdad? Y conocemos muchos casos que pues tomás, hay dos caminos, o tu vocación o una elección, porque de repente te dicen tal carrera, hablándolo de la forma educativa, tal carrera no te va a dar porque no es bien. Pero yo no conozco de eso, y yo sé que si estudias tal cosa te morís de hambre. Pero ¿qué pasa cuando es tu vocación? Imagínate la diferencia. Si vos elegís algo solo porque ves que te va a dar una remuneración monetaria jugosa, pero como no es tu vocación, quizás no te va a servir. O no encontrás. Ajá, pero es que no le pones el alma sí. para encontrar eso. De repente yo dije, yo fuera abogado, digamos. Imagínate, te voy a poner ese ejemplo. Yo me hubiera graduado de leyes, pero mi vocación era el arte. O sea, nada que ver, ¿ves? Nada. Entonces creo que caminos bien diferentes. Ajá, creo que ni me hubiera esmerado en buscar un trabajo que fuera de mi carrera, porque no era lo mío. Ya, entonces, imagínate qué frustración. Y hay personas que creo que viven así, son tan metódicos, que estudiaron algo que no era su vocación, sino que era una elección, ya sea de sus padres o por una necesidad monetaria, y lo están ejerciendo, pero realmente no son felices. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se desencadenan un montón de problemas porque no estás en lo tuyo. Quizás lo estás haciendo por llenar el tiempo, por ganar dinero, pero al final no es lo tuyo. Entonces hay una inconformidad en tu interior que siempre va a estar, porque soñaste ser otra cosa y no lo sos. Cuando realmente, si lo querés, puedes, y los sueños se cumplen. Así es. Sí. Fíjate que yo recuerdo que en el colegio, quizás, bueno, de pequeños,
no sé si te has fijado que hacen desfiles y que bueno, que los niños los puedes vestir de bomberos, de policías, de doctores, todo lo que ellos quieran. Y quizás desde pequeños ya en los centros escolares te influyen eso y te preguntan, ¿y tú qué quieres ser? Yo recuerdo que decía salir en la tele, quería salir en la tele, decía que quería ser maestra, decía que quería ser doctora. Entonces, y es ahí quizás cuando de pequeños, como vos decías, se nos ocurre una idea de lo que queremos hacer y te preguntan a los años y vos seguís, o sea, decís 3. Y es bien importante tener ya fundamentada una. Y igual, como decías, que los padres influyen mucho. Yo recuerdo que mi papá me decía, no, ¿usted qué quiere ser? Pero si dice una cosa, de ahí no se va a mover. Ay, mira, eso tampoco, porque o sea, pero uno cambia. Fíjate que realmente, pero por eso es que uno debe saber y pensar y tomar la decisión, porque si tú me preguntas, yo estoy estudiando comunicaciones y me gusta y no me he movido de ahí, pero también, fíjate que en bachillerato yo estudié general, diplomado en comunicaciones, pero ya en la universidad yo decía que quería agarrar una enfermería. Entonces estaban en balanza las dos, pero ganó más siempre comunicación. Ahora en día, ya casi ya finalizando, falta poquito, yo digo que quisiera tomar un diplomado, fíjate, y no quedarme en enfermería, para no quedarme con eso de cómo será ese mundo, de saber, ¿verdad? Pero es algo que, bueno, mi papá decía que él quería que yo fuera licenciada en Derechos. Y eso a mí no me llamaba la atención. Pues tenés cara de abogada. No. Y todas las actitudes. No, pero no, es algo que realmente yo siento que eso no se me daba. Y hoy en día mi hermana está en ese proceso que tiene que saber ya qué elección tomar. ¿Cuántos años tiene tu hermana? Ya ella tiene 16. Ya está entrando eso. Sí. Ya está entrando a eso pero ella sí, fíjate, la diferencia de ella es que ella sí quiere serlo. ¿Y qué quiere ser tu hermana? Abogada, ella dice. Entonces, y mira, y a veces es como mi papá, vaya, voy a tener mi licenciada, que no sé qué. Y yo así como, yo también voy a ser licenciada. ¿A dónde estaba? Ajá, pero al final con el tiempo, saludos a tu papá, le pones este podcast. Sí, mira, con el tiempo, se dio cuenta que realmente lo que yo estoy estudiando, pues traigo para eso y me gusta. Sí, de hecho sí. Entonces, emanas tu vocación. Sí, es cierto. Entonces es una parte de la cual siempre los papás influyen bastante. Sí. Como te repito, él era una persona que me decía, mira, si vas a escoger eso, pero no se mueva. Incluso ahorita que ya estoy finalizando, siga en la meta, ya le falta poquito, no se vaya a desmayar, no piense que ya porque ya estaba avanzada, ya las cosas ya quedaron hasta ahí, no. Entonces también los papás ejercen un papel importante, bueno, muchos de esos papeles que ellos tienen. Hay muchos padres que también se toman ese tiempo de saber instruir a sus hijos hasta en esto, no solo quizás por las elecciones que vos tenés que hacer, quizás a veces con tu pareja, como ya decíamos, no solo es en lo profesional, en la educación, también en lo espiritual, decía, y pues eso de saber la elección es bien importante. ¿Cómo será una vocación para pareja? Yo traigo vocación para vos. Te puedo ofrecer esto. No, pero es la elección. No es elección, es vocación. Aunque fíjate que en aquel entonces los padres elegían a quienes querían que sus hijos se casaran. Es cierto, entonces imagínate si a la pobre muchachita no le gustaba. Es cierto, fíjate que yo no estoy seguro, pero no sé si el matrimonio de mi abuela y mi abuelo fue así. Ay, no. Sí, se casaron bien jóvenes, tenían 16 años, creo. Vaya, imagínate. Antes eso era normal, casarse de 15, 16 años. Pero, Y que te escogían al Sí, novio. creo que así fue, no sé. Tengo que indagar en el árbol familiar, pero por ahí escuché rumores que así eran. No sé. A saber si le va a tocar así a Alex. Así, no. Me hubiera revelado así rotundamente. Fíjate que también algo que es bien importante, yo tengo unos consejos para encontrar la vocación profesional. Sí, aconsejame. Yo te aconsejo. Fíjate que dice que es determinar lo que disfrutas profesionalmente, como ya decíamos. Si de verdad a ti te gusta, ves que podés crecer en eso, que traes mucho más para eso, esa es una de las características importantes en las cuales vos puedes encontrar tu vocación profesional. Eso es como para identificar
si lo que estoy haciendo es mi vocación. Así O es. hacia lo que me dirijo es mi vocación. Ajá. ¿El otro? Considerar tus intereses también es una. Ujú. Las habilidades y los valores. Considerar los intereses, habilidades y valores. Crear una red relacionada con tus intereses. O sea, quizás en esa va más enfocada a acercarte a las personas que ya ejercen algo de esta profesión. Y si a ti te gusta, pues ir viendo otras personas, porque a veces quizás con escuchar las experiencias de otras personas ya a ti te gusta y te llama más la atención de Sí. querer conocer. Sí, ajá. Haz una lista de tus opciones. Esto recuerdo que lo dieron a noveno, creo que iba. Llegaron a dar una charla de eso, de poner siempre en lista qué es lo que te gusta, qué no. Incluso hoy hay hasta test Sí, para sí, saber. es cierto. Ahora es mucho más fácil que en el pasado darte cuenta para dónde va tu vocación, porque sí, en la universidad, bueno, en inducción te hacen un test, si lo pedís. Algunas universidades, unas ya lo tienen implementado, pero otras es como si lo pedís, te lo hacen. Y creo que eso te ayuda a escoger tu carrera en el caso de cuando entras a la universidad. Pero hay otras vocaciones que son como por ejemplo que las artísticas, que pues creo que una universidad no te dice esa parte, y que acá lastimosamente no están bien implementadas, pues, porque hay carreras creo que solamente para materias bien específicas, y el arte como que no, solo la nacional sé yo que tiene artes plásticas y de ahí ninguna otra. Me gustaría que fuera como en México, que hay una universidad especial para el arte. Si no, y te paran. También, pero sí, qué interesante que hay test y cosas que te pueden decir, esta es tu vocación. Fíjate que yo ayer inicié uno y para obtener los resultados pues te pide otro proceso, ¿verdad? Te pagues. Ajá, pero entonces Te cobra la página. yo sé lo que quiero y hasta dónde queremos llegar, pero bien chivo porque te salía que te empezaba a hacer preguntas así como de gustos, de las habilidades que vos tenías, si eras una persona que empática con los demás y ciertas preguntas. Entonces al final ya se iba viendo a dónde te dirigía, ¿verdad? Pero no te vayas a ir a los test de Facebook que te tira a ver qué foto te queda mejor siendo doctor o abogado. Parezco de 30 teniendo 40. No, esos test no son buenos. Ajá. Tampoco. ¿A qué artista te parecías? ¿Cuántos hijos vas a tener? Sí, no. Pues sí, me parece bien interesante. Creo que cada paso en la vida que va dando te lleva a tu vocación. En el caso de que te des la tarea de elegir, bueno, de buscar tus sueños, no sé, de luchar para poder llegar a eso que sentís, porque es algo que con lo que ya nacemos. Creo que cada quien nace ya con una vocación para algo, pues es como yo tenía un primito, bueno, sí, un primo que chiquito le decía que quería ser cobrador, luego no, era motorista, luego evolucionó y él quería ser cobrador. Vaya. Entonces, sí, pero hoy en día él es contador. Entonces, pero llevaba como algo similar, ¿verdad? Ajá, y nosotros nos siempre molestamos contando. como, hoy estás contando, pero no los pasajes del bus. Entonces, pero imagínate qué interesante que él ya estaba relacionando su mundo con números. Y eso es lo que a él le encanta. Saludos a Kevin. Saludos a Kevin y al primo. Eso es lo que a él le encanta, y creo que, bueno, disfruta su trabajo. Y eso es, creo que lo mejor, que te paguen por lo que disfrutas haciendo. Imagínate, por ejemplo, alguien que trabaja con no sé, digámoslo, un abogado que disfrute leer y saber de leyes y pelear casos, y me están pagando por ello, pues creo que ahí es. Sí. Definitivamente. Donde puedes hacer algo 24 horas, te sientes a gusto y todavía te estén pagando, creo que estás correctamente en tu vocación. Y es a lo que todo el ser humano debe de apostarle, pues. ¿Qué tal si tu carrera es algo bien difícil? Como por ejemplo, me acuerdo yo que años anteriores era como decir que ibas a estudiar veterinaria, era como, ¿y eso de qué te va a dar? Ese concepto tenían cuando yo estaba pequeño, fíjate, que quienes estudiaban veterinaria, pues no era una carrera viable porque casi nadie daba mantenimiento a sus mascotas. Ahora es bien popular. Ahora sí, los veterinarios han venido arriba porque todo el mundo cuida a sus mascotas. Y qué bien que ya evolucionamos también en esa cultura de ser responsables con nuestras mascotas. Y eso creo que ha sido de generar, y creo lo he vivido porque mi generación de niño era como ya empezábamos a tener esa conciencia de cuidar nuestras mascotas, y hoy que ya crecimos y estuvimos cerca de personas así,
toda esta generación tiene esa conciencia de cuidar a las mascotas, ¿no? Bueno, y ahí subió también la economía para los veterinarios que realizan su vocación y que de verdad están en eso. Pues creo yo que no hay que dejarse llevar por la parte en la que te dicen, no, si eso no te va a dar. A veces no conocemos. Por ejemplo, conozco una humorista salvadoreña que está teniendo éxito aquí también internacionalmente, cuando ella es abogada. Y ya tarde, y con una maestría. Y ya tarde se dio cuenta de que tenía ese sueño desde niña. Y ya tenía sus bocetos y todo. Y bueno, la carrera le ayudó a hacer dinero. Y con eso invirtió para sus sueños. Entonces, hoy se dedica 100% al diseño de modas. Y le va súper bien. Y cualquiera podría decir, no, pero es que de hacer vestidos no te va a dar nada. Pero ¿y qué pasa? Cuando tenemos la vocación, tocamos puertas. Cuando queremos que nuestros sueños se cumplan, buscamos las oportunidades. Nos hacemos el camino para llegar ahí y lo logramos. Sí, Alex, fíjate que es bien importante saber la elección que nosotros vamos a hacer y te comparto tipos de vocacionales. Entre ellas está el realista, investigativo, artístico, como por ahí tú andabas, sí, social, emprendedor, convencional y desvocacional. Ah, ok. Me parece. Fíjate que sí, es bien chivo saber conocer este tipo de vocaciones, las ramas en las que se van distribuidas, y por eso nosotros, ahí es donde nosotros sentimos que nos acercamos más. Bueno, tú ya lo decías, te acercas más a todo lo que es el ámbito artístico. Yo quizás me acerco un poco más al investigativo y al social. Okay. Está el emprendedor, pues las personas que mejor dedican a hacerse ese tipo de reto también, porque es algo bastante bueno en el país. Ahora en día hay muchas personas que se dedican mucho a emprender, a dar a conocer su talento. Entonces hay personas que también se van por ese lado. Y yo siento también, Alex, que de alguna manera debemos saber aprender a respetar lo que la persona se dedica, o a lo que tú te dedicas, a lo que yo me dedico. Y muchas veces quizás señalamos a las personas y empezamos a cuestionar ¿y por qué? Aunque para nosotros quizás decir, ay, ser doctor, no, o sea, eso a mí no me gusta. ¿Va? Sí, o dicen, no, es que son tantos años de estudio, son 10 años, son 8 años. Pero nosotros debemos saber respetar, pues es lo que a él le ha gustado, y no sos vos quien está estudiando, sino es él. Entonces es de saber también valorar. Yo he escuchado a una persona a mi amiga que estudia medicina, y felicidades que ya casi va a salir de ese gran reto, porque es un camino largo. Sí, muy largo, y que no todas las personas llegan al final. Hay muchas personas que por diversas cosas ya no pueden continuar. Y le decía a una que es abogada, fíjate, le decía, ay no, le decía, yo no sé por qué estás estudiando eso, no sé cómo te puede gustar. Entonces es como que ella le preguntara lo mismo, ¿y vos por qué estás estudiando leyes? ¿Para qué vas a defender a gente? Entonces son cosas o estudios, las profesiones, que uno debe saber también respetar la elección de las personas. Sí, y sobre todo creo que debemos enfocarlo a qué es lo que nos está generando felicidad o satisfacción a la hora de ocupar ese tiempo en esa actividad, porque creo que ahí radica todo. O sea, los seres humanos hemos venido al mundo para ser felices. Entonces, ¿por qué vas a estar haciendo algo para lo que no traes y que al final no te va a dar esa felicidad? Si estás en este mundo, o sea, si te dieron la vida y te cuesta tanto, porque es dura, la vida es dura, y todavía estás en algo que no te llena, o sea, no te hace feliz. Entonces imagínate, creo yo que hay que ponerle ojo a esa parte de la vocación y dedicarnos o buscar las formas, porque las hay, te lo digo, las hay. Es cuestión de levantarse y decir, no, voy a luchar por mis sueños, voy a tocar puertas, y mira, si es al que busca encuentra. Entonces, así de fácil o así de difícil, pero es la realidad. Si yo quiero ser feliz al final de mis días, voy a buscar dedicarme a lo que verdaderamente me va a satisfacer y todavía me va a generar un ingreso económico para poder subsistir o al final hacerme millonario. Si no, fíjate, pues tenemos el ejemplo de
de los muchachos creativos o la gente que es creativa y que ahora hace redes sociales en YouTube, TikToks y todo eso, y que ya están ganando y viven de ello, pues. Entonces pienso yo que al final creo que tenemos que pues dedicarnos a lo que realmente nos gusta y luchar por ello. No es imposible, la verdad es que no es imposible. Imagínate que, bueno, este es otro tema, pero no me quiero meter ahí porque ya me voy a salir, pero siguiendo con la vocación o elección, creo que es mejor si tener los dos caminos y pues no hay muchas posibilidades, sabiendo que te va a costar, elegir tu vocación, no la elección. ¿La elección de quién? De un familiar, de tus padres, o sea, que sea tu elección por tu vocación, porque creo que ahí, aunque te cueste al principio, pero al final lo vas a lograr, lo terminas logrando. Y lo disfrutas haciendo. Y disfrutas haciendo todo eso. Entonces, qué chivo cuando encontrás tu vocación y todavía esto te da un agregado que viene siendo la parte económica. Pero realmente estás disfrutando lo que haces y creo que esa es la mayor paga, la satisfacción. Y que luego te dé un ingreso económico para poder subsistir, pues excelente. Creo que ya lograste tu meta de vida en la parte en la que yo me voy a sentir realmente contento con lo que hago. Sí, y fíjate que quizás muchas veces todas las personas no corremos la misma suerte. Muchas personas pues encuentran ese trabajo ideal, el trabajo soñado, el que ellos tanto han esperado, solamente que muchas veces hay personas que también nos cuesta de alguna manera encontrarlo, o se tarda más años en ver cumplir nuestro sueño, ¿verdad? Pero no depende de nosotros el persistir en el camino, el no desviar la mirada, el decir yo lo voy a lograr, lo voy a tener, y no movernos de ahí, aunque muchas veces quizás nos entra esa duda de que quizás si tomamos una buena decisión, porque quizás no ves o ves a la otra persona que logró lo que vos querías y quizás en poco tiempo. Sí. Y ahí quizás... Pero eso es malo compararse. Sí. Y realmente lo que uno debe hacer es, bueno, persistir. La vida pues en cualquier momento te puede sorprender y a lo mejor, como yo decía, quizás otras personas corren esa suerte de encontrarlo en un año, en 6 meses, sí. Y quizás pues estás peleando por eso y no llega, pero las cosas deben pasar en el tiempo justo y correcto. Entonces hay que saber también nosotros conocernos a nosotros mismos, porque si tú me dices, mira, ¿querés arquitectura? No, hombre, yo sé que yo ni dibujar puedo, o que soy mala para los números. Entonces hay personas que se dedican quizás a estar en el mundo artístico porque tienen ese talento y quizás a lo mejor yo no lo tengo. Entonces hay que saber conocernos, y este tipo de personas que se han dedicado quizás a ser bailarinas profesionales, a lo mejor yo no lo puedo. Entonces es de saber conocernos y saber qué rumbo es el que nosotros queremos, porque como ya decías, es algo que va contigo toda tu vida, pues, y que lo andas aquí en la maleta cargándolo. Entonces es de saber conocer, saber dar esa elección, y más que todo no dejarnos llevar por lo que otras personas nos digan, sino quizás en este momento en el que muchos jóvenes ya empiezan, bueno, ya en junio, julio, ya se andan viendo a dónde matricularse, en el bachillerato, y también son puertas que tienen que ir quizás de la mano al sueño que vos querés estudiar en la universidad. Fíjate que yo me acuerdo que en bachillerato yo quería estudiar general, porque en general son menos años y llegas más rápido a la universidad. Pero en aquel entonces los papás pensaban esto, decían, no, es que si sacas general, eso decían, general es para huevones. Así decían, y que no, tenés que agarrar técnico, porque con un técnico tenemos oportunidades. ¿Sabes que yo estudié técnico en electrónica? Pero, o sea, sí me encanta la electrónica, me gusta, porque soy curioso y estoy siempre, pues, bueno, haciendo cosas. Pero no era lo mío. En bachillerato me di cuenta yo, no, esto no es lo mío. Pero ya había tomado eso y, bueno, mejor hubiera agarrado arquitectura, fíjate. Pero ya estaba ahí, entonces tuve que terminarlo. ¿Qué pasó después? En la universidad nada que ver, yo no seguí lo que había estudiado en bachillerato, porque ya yo estaba enfocado y ya me había empoderado también, porque ya dije,
bueno, no, vea, tengo que seguir mis sueños. Y creo que me metí en eso. O sea, me metí ese cassette en mi cabeza de seguir mis sueños, sin importar qué, pues, o sea, si me costaba mucho, si no, pero yo sabía que lo iba a lograr, porque tenía en cuenta que pues nadie me iba a abrir ese camino, sino que lo iba a hacer yo. Luego fui descubriendo que a través de contactos, tocando puertas, logras un montón de cosas. Y vos lo puedes ver bien difícil en un principio. Usted puede decir, tengo una carrera, bueno, tengo el sueño de ser esto o lo otro, pero está difícil. Sí puede ser difícil, pero si no comienza, nunca se va a dar cuenta si realmente es por ahí el camino. ¿Y qué pasa? Luego uno, pues tienes que tocar puertas. Si tocas 10, te van a abrir una. Y así pasó, fíjate. Luego me metí en una cuestión de ventas. Las ventas para mí, yo siento que las ventas no traigo para ventas. Pero estuve trabajando 1 año y medio en una compañía internacional haciendo ventas. Pero lo que agarré de ahí eran como los speech, las reuniones que te motivaban. Me sentía yo así como la película del Señor Sí, porque tengo una gran paja, ¿verdad? Y vos salís de la reunión y hoy voy a vender 1000 kits de inglés y al final vendes uno o no vendes ninguno. Pero imagínate que esa experiencia me sirvió para llegar a mi meta. ¿Por qué? Ahí aprendí yo que tenés que enfocar tus metas, tus objetivos sobre lo que querés. En ese entonces era pues las ventas a las que queríamos llegar diariamente. Pero yo lo retomaba para mi vida y yo decía, no, yo no me veo aquí. Yo realmente, bueno, estaba bien joven. Yo realmente quiero pues ser un artista, yo quiero estar en las comunicaciones, yo quiero hacer esto. Bueno, y empecé a perseguir mis sueños. Y de metido, realmente llegué a hacer radio. Y en ese entonces estaban ellos lanzando una promoción de una campaña publicitaria y estaban pidiendo ideas. Recuerdo yo que saliendo de la U, eran las 6 de la tarde, me fui para allá. Hablé con el director y le digo, mira, yo quiero estar en este proyecto. Ah, chivísimo, ¿qué propuesta tenés? Esta. Estuve en toda la campaña de esa promoción que ellos tenían y ya no salí. Toqué esa puerta, el director era, bueno, es bien de mente abierta, saludos, David Acuña. Y él empezó a ver el potencial. Dijo, este bicho pues trae para esto. Y yo era súper creativo, daba propuestas. Bueno, mira, terminé diseñando, siendo el diseñador de todo grupo Radio Estéreo. Luego ya tenía un programa de radio. Y así fui escalando. Y me empecé a dar cuenta que realmente si tocas puertas, pues, y seguís tus sueños, se te dan. Y así ha sido toda mi vida. Creo que he ido cumpliendo poco a poco cada uno de los sueños, y ahora te digo yo, y tengo más proyectos y más sueños, y son por vocación, y creo que todo se va cumpliendo si realmente te esforzas un poquito y mantienes el objetivo de que sí se van a dar las cosas, o sea, mente positiva, ¿verdad? Y la ley de la atracción, eso te hace que realmente llegues a lo que traes. Entonces, si hay alguien frustrado por ahí que dice, no, pues yo no creo porque no tengo el dinero, o sea, no es excusa, hay formas para poder generarlo. O sea, si alguien pudo, creo que todos podemos al final. Mira, es que yo siento que eso está en el que uno quiera y en el que vos te la creas. Así, ¿verdad? Querer es poder. Sí, exacto. Y hay que darse paz a uno mismo. Así es, porque si no nadie más lo va a venir a hacer. En los momentos en los que vos estés más preocupado, en los momentos en los que vos sentís que estás cansado, que ya no puedes, uno mismo tiene que ser quien darse ánimos, porque nadie más lo va a hacer. Es la felicidad, es lo que vos estás trabajando. Hay personas que no se van a preocupar porque vos estés bien, ni siquiera te van a preguntar cómo vas en tus estudios, cómo ha sido este ciclo, y solamente uno sabe cómo ha podido llevar las cosas, solo uno sabe cuán difícil ha sido llevar esos 5 años. Entonces, el único apoyo que vos tenés que tener presente quizás es tú mismo y el de tus padres. Yo siempre he dicho algo y sé que lo voy a mantener, y hasta el momento así ha sido. Quien merece estar en mis triunfos es la persona que ha estado en mi proceso, porque solamente ellos saben cómo ha sido. En este caso, para mí, mis padres, mis hermanas son fundamentales que estén en mis triunfos. Quizás las otras personas, las terceras personas, los amigos, incluso tu tía, tus primos,
quizás para mí, ¿verdad? Para mí, quizás sí estar en tu logro, pero en esos momentos quizás de graduación, solamente para mí sí. es mis padres y mis hermanos, sí, nadie más. Tírenle a la familia. No, o sea, es como celebrar aparte, pues, pero sí. En una ocasión me dice, mira, no le vas a dar tarjeta a tu tía, y yo, no, o sea, no, Leo, porque en esos momentos de noche de desvelo, ¿quién era la única que me llevaba un café? Sí. Entonces, nosotros debemos aprender que en ese tipo de cosas, en tus triunfos, solamente debe estar tu familia y al final vos, solamente vos. Mi Katy interior y tu Alex interior son los que han estado con vos en los momentos más difíciles que vos no se lo has comentado a Airi. Sí. Entonces, es bien importante saber conocernos también y saber qué es lo que queremos. Exacto. Así es que en el camino de la vocación o la elección, pues es bueno que sea la elección de tu vocación. Así es. Ajá, y no solo la elección de alguien más, de terceros, o bueno, seguís tu vocación, pues, porque creo que es lo más sano. Es lo más sano porque al final el ser humano, pues, tiene que realmente ser feliz. Y si sos feliz haciendo lo que te gusta o para lo que traes, o para el llamado, así como lo dice etimológicamente el significado de vocación, pues estás hecho. Estás hecho. Y creo que puede ser ejemplo también para otras vidas, ser influencer, ¿verdad? Para aquellos que están indecisos y no saben qué hacer, pues, o luchar contra la corriente que puede ser la opinión pública o la opinión familiar, pero pues al final va a ser tu vida y hay que, creo que empoderarse. Hoy en día no cuesta nada hacer eso, decir no, yo tengo derechos, la ley lo dice y puedo elegir esto. Y aunque, bueno, ese es el caso de los papás, aunque me estés pagando la U, aunque me estés pagando los estudios, pero es mi vida. Entonces, sean un poco rebeldes. Sí, es de saber aclarar las cosas, pues, y o sea, yo sé que hay padres que son bastante considerados, y pues bueno, es el sueño de mi hijo, lo voy a dejar que él escoja su camino. Sí, fíjate qué interesante eso. Yo a veces lo pienso, yo digo, me gustaría tener un hijo para saber qué rumbo toma, o cómo lleva las cosas, no sé. Vaya estudiando artes plásticas. No, y se convierte en abogado. No, realmente creo que sería un ejercicio bien interesante, un experimento interesante. Ya ves, es tiempo que tenga hijos. No, todavía no. Me quedan 10 años. Puchica. De juventud. Ay. Entonces, pero imagínate, o sea, qué chivo, pues ahora quienes son padres modernos y dejan que sus hijos pues realmente desarrollen su vocación y pues dejen que ellos elijan su camino. Así es. Ha sido un tema bastante bonito, Alex, compartir contigo, en el cual hemos expresado pues diferentes experiencias, tus experiencias, mis experiencias, y es un tema en el cual nosotros queremos que les sea de ayuda a otras personas, a los jóvenes que están en ese proceso de saber elegir, de que aún no saben qué hacer, que no, quizás ni se ven en 5 años, pero es una decisión muy importante, y pues hemos traído este tema que lo hemos desarrollado con mucho amor. Así es, para nosotros es un gusto cada semana traer un tema diferente y desarrollarlo acá, y sobre todo pues no nos hacemos responsables por su decisión. Realmente, es el que decide. Nosotros ponemos acá la experiencia que tenemos en la diferencia de época, ¿verdad? Y pues qué chivo poder expresar las diferentes opiniones, y que también usted allá detrás de su televisión pues haga su propio criterio y pues, empiece a sacar esas listas de las cosas que más le gustan, de las cosas que menos le gustan, y pues ya va a ver que escuchándonos o viéndonos también tal vez le ayudamos un poquito. Sí, tal vez le ayudamos un poquito, eso sí. Y tal vez también googleando también pueden encontrar muchas respuestas. Sí, ahora creo que es muchísimo más fácil. Y están los test, que son bien fundamentales para que ellos también puedan ver en qué más se inclinan, en qué profesión más se inclinan. Y pues esperamos que este tema sea de mucha ayuda, y a los padres también que también tienen esa responsabilidad desde pequeños, ir instruyendo, preguntándoles qué es lo que quieren estudiar o cómo se ven en 5 años, depende de la edad que ellos tengan,
para que ellos también ya tengan en su mente y no moverse de lo que quieren. Sí, sobre todo para que no pase esto de lo que todos creo que hemos sido víctimas o partícipes, que llegamos a un lugar y nos tratan mal porque quien está ahí ejerciendo su trabajo no es su vocación. Entonces, es que es feo llegar a un lugar y que te traten así porque realmente está por un salario y no porque sienta el llamado para poder ejercer lo que está haciendo. Así que, pues eso, hoy hemos hablado sobre vocación o elección, así es que pues nos despedimos recordando nuestras redes sociales, que son en Facebook como Canal 29 y en YouTube como ANZ Media SB. Ahí pueden encontrar los capítulos que hemos ido sacando periódicamente. Y en Instagram también como podcaster_SB. Y recuerde que nos puede ver los miércoles. Y si usted se perdió nuestro programa, también lo puede hacer el día sábado. Perfecto. Así es que, sin más, nos despedimos de este podcast número 12. Así que ha sido un gusto para mí compartir con vos, Katy. El mío también, Alex. Y con nuestros televidentes nos vemos hasta la próxima.